Polonia estaría dispuesta a gastar alrededor de $2.000 millones para asegurar la presencia militar estadounidense permanente en su territorio, algo que los políticos de Varsovia han discutido repetidamente tras la expansión territorial de Rusia. Estados Unidos se ha resistido hasta ahora a comprometerse con la presencia permanente con sus aliados de Europa del Este, pero la posibilidad ha desencadenado una discusión que Rusia responde con una base extranjera propia en su vecino occidental, Belarus. Allí, los roles parecen revertirse a medida que los funcionarios bielorrusos han expresado su reticencia a albergar una base aérea rusa, mientras que los funcionarios de Moscú han expresado abiertamente su entusiasmo por ella. La situación refleja vagamente un tema recurrente para el alcance global de los Estados Unidos y el ejército ruso. Las instalaciones militares de los Estados Unidos en el extranjero se estima que superan en número a Rusia, como la postura de la era soviética de Moscú cambió dramáticamente con el colapso de la Unión Soviética. Países como Polonia ya no participan en una alianza militar liderada por el Kremlin, en lugar de acoger a tropas estadounidenses y de la OTAN. En algunos casos, el gobierno ruso también ha cerrado las bases para fines de ahorro. En la actualidad, Rusia opera al menos 21 instalaciones militares significativas en el extranjero, según el diario Izvestilla, citando el Ministerio de Defensa de Moscú y los datos de la ONU. Estos activos incluyen divisiones de armas de motor en Armenia y Tayikistán, bases de radar en Belarus y Kazajistán, donde Rusia también tiene un rango de pruebas de misiles, campos de aviación en Kirguistán, Siria y Armenia, y puertos en Vietnam y Siria, por nombrar algunos. Aunque este número incluye instalaciones controvertidas en Moldavia y Georgia, donde Rusia respalda a las fuerzas separatistas y antigubernamentales ahora integradas en su ejército, no incluye a Crimea. Rusia anexa la península de Ucrania en 2014 y considera como su propio territorio. Antes de la anexión, el ejército ruso alquiló el puerto de Sebastopol de Crimea como una base de ultramar para su flota del Mar Negro, que todavía ocupa. Dejando esto de lado, se ha anunciado un enorme refuerzo de la península desde su adquisición en 2014. Las instalaciones militares rusas en la región tienen ahora al menos 18 años, según un informe de Reuters de 2016, que Moscú no ha comentado. Al igual que Georgia y Moldova, Ucrania se opone a los despliegues militares rusos en el territorio reconocido por la mayoría de los países como suyo y no por el de Rusia. Compararlo con las bases de ultramar de Estados Unidos requiere otro ejercicio de semántica. Los militares de los EU han publicado varios informes anuales de la estructura baja, donde enumera entre 600 y 900 sitios militares en suelo extranjero. El informe de 2009, disponible en el sitio web del Departamento de Defensa, enumera 716 sitios militares en el extranjero, 13 de los cuales se clasifican como grandes, mientras que otros 19 se clasifican como medio. La lista completa incluye muchos espacios hasta los pequeños detalles de los depósitos de suministros alquilados, pero incluso entre las 620 instalaciones clasificadas como pequeñas, hay bases formidables. Los ejemplos incluyen los cuarteles de Coleman en Mannheim, Alemania, con más de 1.000 tropas de los EU y un arsenal del equipo de 20.000 piezas de kit, incluyendo tanques. En Japón, la base marina de Futenma es el hogar de más de 3.000 tropas. Sin embargo, la lista incluye ejemplos como Islandia, donde el único sitio militar de Estados Unidos es un transmisor naval en la ciudad pesquera de Grindavik, que no tiene personal militar o civil de los Estados Unidos. De acuerdo con una PolitiFact de los datos de todas las instalaciones de ultramar enumeradas por un reciente informe del Departamento de Defensa, 56 de los 148 países listados como anfitriones de los sitios militares de Estados Unidos tiene menos de 10 personal de servicio activo presente en 2010. Más o menos los números pintan una imagen de Estados Unidos con una postura más formidable de bases en el extranjero con cientos de instalaciones, mientras que Rusia está en un pie más débil numéricamente, operando más de 10 veces menos. Si bien no es una imagen inexacta, Evelyn Farkas, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Rusia, Ucrania y Eurasia, dice que los números no nos están contando toda la historia sobre cómo se comportan los militares. Estados Unidos sigue siendo el poder militar predominante en todo el mundo, dice.
Sin embargo, eso no significa que los rusos no pueden ejercer niveles indebidos de influencia en alguna parte del mundo. Los rusos no pueden permitirse tener ese tipo de infraestructura básica que tenemos en todo el mundo, eso es cierto. Ya no son la Unión Soviética, dice, observando que financieramente y logísticamente, los militares rusos no coinciden con los Estados Unidos. Es un poco de un salto para ellos para competir con respecto al volumen. Eso no significa que no puedan competir con nosotros con respecto a su presencia cualitativa. Rusia tomó famoso a Crimea de Ucrania en 2014, sin movilizar una fuerza grande pero usando un tiempo del malestar contra el gobierno en el país y los sentimientos favorables rusos entre algunas fuerzas Crimea basadas, para tentar deserciones. En Siria, el gobierno ruso se ha convertido en una fuerza central en la mesa de negociaciones, después de un despliegue oficial efectivo pero no muy numeroso de fuerzas en 2015. El Kremlin de Putin ha sido en general muy bueno en la economía de la fuerza y, en general, utilizando tan poco recurso para alcanzar sus objetivos como sea posible, argumenta Farkas. Lo que pusieron en Siria, por ejemplo, fue lo que determinaron que tenían que hacer a la menor cantidad de costo. No tienen que tener grandes instalaciones y control nacional, de bases, siempre y cuando puedan ejercer el control. Las misiones de formación continuas con naciones latinoamericanas como Nicaragua o una llamada misión de mantenimiento de la paz en Serbia son ejemplos de actividades rusas bajo el umbral de una base exterior de salida y salida. En ambos casos, permite que el personal ruso se acerque mucho más a Estados Unidos y a sus aliados. Si ellos tenían su camino y tenían los recursos, creo que todavía les encantaría tener el alcance convencional que tenemos y la oportunidad que ofrecen las bases más convencionales, dice Farkas. Pero en la actualidad están haciendo lo que pueden con lo que tienen.